Si eres un creador de contenido en OnlyFans, es esencial utilizar estrategias efectivas para aumentar tus seguidores y maximizar tus ganancias. Una de las herramientas más poderosas para lograrlo son las redes sociales. Aquí te hablaré de las 3 redes sociales que son más populares y por ende son las que mejor funcionan como embudo de ventas para llevarlos a tu OnlyFans como suscriptores. Te doy la bienvenida a mi canal y sin más preámbulos, comencemos. Aquí voy a compartir contigo mi pantalla de Twitter. Si bien es verdad que tanto TikTok, Instagram y Twitter generan buenos seguidores para OnlyFans, en mi experiencia les puedo comentar que solamente los usuarios que se fueron a mi Only de Twitter son los que me compraron contenido, ¿sí? Entonces podemos decir que de las 3 plataformas todas funcionan, todas sirven como embudo de ventas para llevarlos al OnlyFans, pero en mi experiencia solo fue más productivo la plataforma de Twitter, por eso vamos a enfocarnos más en esta red social. Lo bueno de Twitter es que aquí sí puedes ser bien explícito o bien explícita en tu descripción de biografía, cosa que no puedes hacerlo en Instagram ni en TikTok. Solo en Twitter lo puedes hacer de manera explícita, detallando ya en tu biografía todos los servicios que ofreces, o bien hacer una biografía bien sexy, bien llamativa, que invita al usuario a que pueda trasladarse a tu perfil de OnlyFans, ¿sí? Nunca te olvides de tu foto de perfil y foto de portada, que tienen también que ser llamativas para invitar al usuario a que le guste tu contenido. También es muy importante que en las 3 plataformas y en todas las redes sociales que tengas tu link personal. Este es un link personal. La mayoría de las personas utilizan el Linktree. Está bien, pero hay muchos otros links que puedes utilizar. Yo utilizo la HeyLinkMe. Aquí por ejemplo entramos y aquí el seguidor de Twitter que entre a mi link personal va a encontrarse con mi Telegram, que es el canal de mi Telegram. Luego se va a encontrar con mi Instagram y ya con mi OnlyFans, mi Fansly, mi Patreon, mi PH y mis otras redes sociales, ¿sí? Es muy importante que todas tus páginas y todas tus redes sociales, el seguidor de Twitter lo pueda encontrar en un solo link. Esto lo puedes colocar tanto en tu Instagram como en tu TikTok. Aquí en Twitter, como te comenté, puedes hacerlo todo de manera muy explícita. Si vas a alzar videos, te recomiendo que solo sean teasers o vistas previas, o también conocidas como trailers de tus videos, de los contenidos que estás ofreciendo, o fotos bien explícitas, bien sensuales, en lencería, sin lencería, nudes, lo puedes subir aquí. Trata de que sean provocativas, con textos que realmente provoquen curiosidad en tu audiencia. Y una de las cosas que me gusta de Twitter es que puedes programar tus posts. Acá entras en programación y puedes programar, por ejemplo, el día y la hora. Mis tweets se los programo siempre para la madrugada, entre la 1 y las 3 de la mañana, porque los usuarios que más me siguen en mi OnlyFans son de Estados Unidos. Entonces es por eso que siempre programo para ese horario todos mis tweets. Eso lastimosamente creo que no se puede hacer en TikTok ni en Instagram. Entonces es también una de las ventajas que tenemos en esta red social. Si vas a subir los teasers de tus videos, te recomiendo que solo sean de máximo 20 segundos. Veo que algunos modelos publican teasers muy largos de su contenido. Algunas veo que lo publican de 1 minuto, 2 minutos, y eso ya es demasiado tiempo. Casi ya estás exponiendo tu contenido gratis y esa no es la idea. La idea es que aproveches esta red social con el teaser para que provoque esa curiosidad del usuario, te escriba si bien por DM o comente tu tweet y luego lo lleves a tu
OnlyFans. Ten en cuenta de que en la mensajería de las redes sociales no es conveniente hablar de precios ni de servicios con los seguidores, porque nunca falta la mala persona que te denuncie la cuenta y puedes perder tu cuenta, puedes perder todo el trabajo que hiciste detrás para armar tu red social, para armar tu contenido. Entonces te sugiero que sí interactúes con tus seguidores en las preguntas que te hagan en tu DM de tu red social o en el comentario de tu post, pero cuando ya se trate de precios, de medio de pago, de contenido, trasládalos a tu OnlyFans para que ahí se converse de estos datos. Cuando vas a postar tu contenido, una vez que hayas colocado tu texto, nunca te olvides que es esencial que coloques tus hashtags. Es supremamente importante que le pongas hashtags. Los hashtags que no pueden faltar son tu nombre de perfil, tu nombre de usuario y cómo la gente te va a encontrar en tus redes sociales, el para ti, el for you y el FIP. Estos 4 hashtags, aquí puedes verlo, puedes usar cualquiera de estos o todos estos. Ya la plataforma te va a ir lanzando los hashtags que están utilizando más. También ya te va a lanzar los que están en tendencias. Si va de acorde con lo que vas a postear, puedes utilizar los que te sugiere Twitter, de lo contrario no los uses. Y entonces lo vas colocando. Luego ya vas colocando los hashtags que van relacionados a tu posteo y te da las opciones. Puedes elegir. ¿Por qué es importante los hashtags? Te va a ayudar en el buscador de Twitter. También te sirve esto para Instagram y también te sirve para TikTok. Investiga los hashtags que son populares y que son relevantes dentro de tu nicho y utilízalos en tu tweet. También ten en cuenta que las promociones y los sorteos son una forma efectiva de generar interés y atraer nuevos suscriptores. Por ejemplo, puedes organizar concursos entre tus seguidores de todas tus plataformas, donde los participantes deben seguirte en Twitter y suscribirse a tu perfil de OnlyFans para tener la oportunidad de ganar premios exclusivos. Entonces, esa es una buena manera de atraer usuarios a tu Twitter, que es donde más podemos expresar nuestro contenido, y también a tu página de OnlyFans, ¿sí? Otra sugerencia que te hago, que lo puedes aplicar si quieres, es que te apalanques de los seguidores de otras modelos. Por ejemplo, vienes aquí en el buscador, colocas aquí por ejemplo Amurant, buscas una modelo que tú conozcas, que sepa que mueve gente, entonces entras en el perfil de esa modelo. Vemos que esta modelo tiene más de 3 millones de seguidores, entonces lo que vamos a hacer es entrar allí y lo que vamos a hacer es buscar seguidores y los vamos a seguir nosotros también. Por ejemplo, aquí Felipe Centurión, yo le puedo dar seguir y a Felipe le va a llegar la notificación de que tiene una seguidora nueva, y lo que va a hacer es que Felipe vea mi perfil, incluso puede entrar a mi perfil, ver mi contenido, también va a seguirme. Yo cuando veo que tengo un nuevo seguidor, lo que hago es ya escribirle siempre. La idea es como darle una bienvenida al nuevo seguidor de tu red social para generar la conexión. Lo repito bastante porque es necesario. Tienes que generar conexión con tu seguidor para que te compre tu contenido. Bien, en Instagram, el punto fuerte de Instagram son las historias. Tienes que alzar muchas historias, colocarlas en historias destacadas. Ten en cuenta siempre de tus historias o en tus posteos, nunca colocarte un link directo de OnlyFans. No te da visibilidad si colocas el link de OnlyFans en tu historia, en tu posteo. Lo banea mucho, incluso si subes fotos, por más que estés en lencería, pero con posiciones muy provocativas, ya te quieren cerrar la cuenta. Entonces, ten mucho cuidado, mantén mucha discreción cuando postees en Instagram. También tus videos de TikTok, también tienes que tener mucho cuidado con lo que publicas allí. Y en cuanto a TikTok,
se ha convertido en una plataforma de video extremadamente popular con su enfoque en videos cortos. Aquí también puedes alzar algunos pequeños teasers de tus videos, obviamente sin que sea explícito, sin que sea muy sensual, nada de eso. O puedes participar de los trends, de las músicas populares, retos virales. Puedes participar de todo eso para atraer seguidores, ¿sí? También en TikTok lo que puedes hacer es, cuando alcances 1000 seguidores, porque creo que ese es el mínimo, cuando tengas 1000 seguidores, ahí recién podrás colocar un link directo a tus páginas como esta. Y también cuando tengas los 1000 seguidores vas a poder hacer lives. Y hay un sinfín de redes sociales que los puedes utilizar. Está también el Tumblr, el Threads, también está el Kawaii. Puedes apalancarte de muchas plataformas, de muchas redes sociales para generar tráfico orgánico a tu OnlyFans. Todas son válidas, solamente que yo te hablé de las 3 que más funcionan. Apaláncate de Twitter, que por más que haya nuevos Twitters por ahí, no es igual, es muy censurado. Aquí podemos expresarnos de manera más abierta y realmente se convierten en herramientas para generar suscriptores y por ende ventas, ¿sí? Utilizar las redes sociales de manera efectiva puede marcar la diferencia en la cantidad de suscriptores que obtienes en OnlyFans. No pierdas la oportunidad de aprovechar al máximo las redes sociales y potenciar al máximo tu plataforma. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video. Si el video te resultó útil, por favor suscríbete al canal, dale like, deja algún comentario y compártelo con un amigo. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.